Hola, mi nombre es Ida Maris y me da muchísimo gusto poder encontrarme con ustedes a través de este medio, ¿no? Ante la situación de distanciamiento que estamos viviendo. Tener esta oportunidad de que la iglesia salga al encuentro de otro a través de las redes me llena de muchísimo gozo y sobre todo me entusiasma el poder compartir con ustedes hoy este tema que se titula El noble camino del rey. Exactamente, el noble camino del rey. Cuando unimos, ¿verdad?, estos dos componentes de esta frase, podemos encontrar que verdaderamente hace mucho sentido, ya que estamos hablando de, podría pensar, de un rey en el cual pertenece, en cierto modo, a la nobleza, ¿no? La nobleza puede tener dos significados. Podremos hablar de esta nobleza en la que una persona puede poseer algún título nobiliario, ¿no?, que pertenece a alguna alta jerarquía, ya sea por heredero de trono, etcétera. Pero también está este término de nobleza en el que nos podemos referir a una persona que tiene como adjetivo, ¿no?, cierta nobleza de corazón, una persona sencilla, humilde, entregada y dispuesta a servir al otro, ¿no? Así que tenemos estas dos vertientes de lo que podría ser la palabra nobleza. Y cuando nos enfocamos un poco más en este ámbito de lo que es la nobleza por jerarquía o alta clase social, podríamos, ¿verdad?, considerar lo que sería un rey bajo estas estructuras. ¿Qué nosotros podríamos considerar como un rey? A ver, ¿cómo se vería un rey? Yo creo que se vería algo así. Y bueno, pues sí, vamos, pensaríamos tal vez, yo no me lo imagino así, pero la realidad es que sí, es una persona común y corriente, ¿no? Tiene, igual que tú y que yo, exactamente las mismas características. Sin embargo, hay unos componentes que completan a esa persona de manera tal que cuando la vemos comenzamos a pensar, oye, esto sí parece un rey, porque vamos, esto no parece un rey. Así que si ponemos a pensarnos en estas características, ¿cómo verdaderamente tendría que lucir un rey? ¿Qué debe tener un rey? Bueno, primeramente sabemos que un rey necesita una corona. Claro, sin corona no va a parecer un rey. También un rey necesita, no sé, una vestimenta algo elegante, de lujo, ya sé, tal vez de estas capas, ¿no? No sé en realidad, debe tener un nombre más oficial, pero las capitas que le dan este poder a la persona cuando se coloca esa capa, ¿no? También estaríamos pensando que una persona así como un rey debería llevar tal vez algún bastón o una espada, ¿qué tal? Sí, una espada que proclame verdaderamente el poder que lleva en sus manos esa persona. Ah, por supuesto, un rey no podemos pasarle alto que debe tener una hermosa reina a su lado, ¿no? Una dama que cuando veamos esa figura de rey junto a esa preciosa mujer que le acompañe, veamos que es un hombre realizado. A ver, ¿qué más? ¿Qué más podría tener un rey? Imaginemos ese momento en el que va a ocurrir la coronación de algún rey, no, que se va a entronar como rey. Debe haber muchas personas, debe estar llenísimo, debe ser una fiesta, ¿no? Algo increíble que todo el mundo lleno de alabanzas a ese rey, júbilo, gozo. Así me lo imagino, ¿no? Debe ser algo verdaderamente espectacular. Bueno, ya creo que va tomando forma más esto de rey y creo que ya entonces un rey se vería algo más así. Sí, definitivamente. Cuando vemos esto pensamos en un rey. Definitivamente tiene las características de un rey. Y bueno, cuando entonces hablamos de Jesús como rey, ¿acaso Jesús luce así como un rey? ¿Qué características o qué cosas harían de Jesús como rey? Bueno, Jesús llevaba corona, claro que sí. Pero ¿qué tipo de corona llevaba Jesús? Jesús iba con su corona de espinas. Una corona que le haría daño, que le haría sufrir, que le causaría dolor. Una corona que no, definitivamente no es la corona que está acostumbrada a llevar un rey, no. Ese tipo de corona llevó Jesús. Jesús no tenía una vestimenta, porque Jesús incluso fue despojado de sus vestiduras. En ese camino del rey, Jesús terminó sin vestiduras. Y estamos tal vez pensando, no, es que un rey no se podría ver, no, sin vestimenta, se vería raro. Sin embargo, Jesús, en su camino, iba sin vestimenta. Otra cosa que también podemos hablar del reinado de Jesús es que Jesús sí tenía una espada, pero nuevamente, no la espada que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, una espada que sí le daría la victoria al final. Y esa espada era la cruz. Esa cruz que Jesús llevó a lo largo de ese caminar era su espada.
Y otra cosa que también podemos ver que Jesús llevaba consigo, que en comparación con el rey que hablamos hace un rato, lo es una reina. Claro que sí. Jesús siempre fue acompañado de una reina, de su propia madre, quien le acompañó en todo su camino, desde pequeño, desde que era un niño. Y ya luego, cuando le ha tocado vivir esta experiencia de vida en la que Jesús decide entregarse por ti y por mí, ahí estaba María, la reina por excelencia. Así que Jesús también tenía una hermosa reina acompañándole en todo este caminar. En el momento en el que iba a ser coronado un rey, tenía que estar espléndidamente lleno, con mucha alegría, con mucho gozo. En el caso de Jesús, sí había muchísimas personas allí. Sin embargo, el sentir que vivían esas personas no era el mismo de una coronación llena de júbilo y alegría. No estaban dándole alabanzas al rey. Al contrario, totalmente al contrario. Estaban burlándose, golpeándole, escupiéndole en la cara. Muchos estaban de espectadores sin siquiera sentir nada al respecto. Pero también había muchas otras personas que allí le acompañaban y sentían junto a Jesús el dolor y el sufrimiento que él estaba viviendo. Y pensando entre tantos personajes, ¿quién podría representarme a mí? Pues no tienes que hacerlo más. Porque además de las muchísimas personas que estaban allí acompañando a Jesús, los soldados, el pueblo, los ladrones, María, el Cirineo, la Verónica, las mujeres, los apóstoles, todos los que estaban allí, también estábamos tú y yo. Porque aunque tal vez físicamente no hubiésemos estado en ese momento de la historia, no es algo que se perpetuó y quedó allí, sino que es algo que trasciende mucho más allá de eso. Jesús, la entrega que hizo en la cruz, el dolor que vivió en ese Viernes Santo, no se queda allí. Hoy día, cada vez que tú y yo pecamos, le herimos, cada vez que una persona desconfía de Jesús, Jesús vuelve a sufrir como aquel Viernes Santo. Por eso tú y yo somos tan importantes, por eso la iglesia de Jesús y tú joven que me escuchas, somos tan importantes para el camino de Jesús. Ese camino que aún Él mismo está transcurriendo, porque por los siglos de los siglos Jesús va a seguir viviendo esta historia en la que tú y yo formamos parte todavía en nuestra actualidad. Por eso les invito a que reconozcan la importancia que tienes, joven, en la vida de Jesús, en nuestra actualidad. Tú y yo somos los responsables de llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. Tú y yo somos los que podemos dejar la huella de Jesús mientras caminamos. Que tus pasos sean los pasos de Jesús, que tus palabras sean las palabras de Jesús, que tu vida se haga la vida de Jesús, en entrega, en compromiso, en amor al otro. Y todo eso solo podemos lograrlo si reconocemos a Jesús como Rey de nuestras vidas, si reconocemos y entendemos el noble camino que Jesús llevó en su reinado, podemos dejar que Jesús reine en nuestras vidas. Y hoy te aseguro que Jesús tiene una misión para ti y que en el momento perfecto Él te la dejará saber y te va a guiar para que tú verdaderamente cumplas tu propósito en esta vida. Y hoy Dios te dice, quiero ser el Rey de tu vida. ¿Me dejas? Pregúntate, ¿le dejas?